Bendiciones a todos, amados. Aleluya, gloria a Dios, amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Estamos en un buen lugar. Y saludos a todos los que nos van a ver por las redes sociales. Mi nombre es Arturo Guerra. Les saludo aquí de Houston, en Iglesia Revelación Eterna. Su siervo a sus órdenes. Aleluya. Es mi primera vez tomando el púlpito para dar una enseñanza. Y la gloria es toda para el Señor. Amén, Que yo gloria a estoy Dios. aquí por su gracia y misericordia, no por lo que yo hago, por lo que yo digo, pero hoy le plació al Señor que así fuera. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Y la enseñanza esta noche es en la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 15 al 17. Me dicen un amén cuando todos, Amén, gloria a Dios, santo. aleluya. Aleluya. Y vamos a leer, si me ayudan, me acompañan, Aleluya. leyendo la palabra, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de empezar ahí, hermanos, nomás quería decirles rapidito un poquito de resumen de la semana pasada, que la enseñanza fue dada por nuestro hermano Rubén. Estábamos hablando de los 3 niveles de la madurez que hay en la iglesia. ¿Sí se acuerdan? Los 3 niveles. Aleluya. ¿Alguien me podrá decir qué era? ¿Qué son los 3 niveles? Se reconoce hijitos, jóvenes y padres. Sí, amén. Niños, jóvenes y adultos. Y a lo que voy con esto es que uno cuando viene a la iglesia se tiene que preguntar y decir: ¿estoy creciendo, estoy madurando en lo espiritual? Y uno se da cuenta cuando hace su autoexamen leyendo la Biblia. El Señor nos habla de muchas formas, ¿verdad? Y eso uno se pone a pensar y decir: no puedo estar yo aquí en la iglesia asistiendo 5 años y todavía vengo y nomás me siento y no hago nada más. Eso es algo muy importante que yo, ahorita es mi primera vez aquí y a veces lo siento como me pellizco. Es verdad. Y todo esto es gracias a Dios. Aleluya. Porque Él es el que nos rescata cuando estamos apartados y alejados de Él. Y Él es el que tiene gracia y misericordia de nosotros, ¿verdad? Como su palabra dice, Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Aleluya. Aleluya. Y pues, entrando ahorita al versículo 15, donde dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Alguien me podrá decir a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice que no améis al mundo? Hermano Giancarlo. Que no hagamos las cosas que el mundo hace, o sea, que no amemos lo que ellos hacen, que no hagamos, que no practiquemos, que no tengamos nada que ver con lo que ellos hacen. Sí, porque ahí dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso son
dos cosas diferentes, ¿verdad? Yo me estaba preguntando cuando leía y me recuerda cuando leo la palabra del Señor. El pastor nos sentaba aquí los domingos y hacíamos el discipulado. Yo leía la palabra y yo antes no entendía porque solamente leía por encima. A veces no oraba. Yo decía, ¿por qué no entiendo lo que la palabra del Señor me estaba tratando de decir? Y por eso es muy importante orar y pedirle al Señor que nos dé revelación por medio de su palabra. Y nunca se me olvida cuando platiqué con mi tío una vez, que le llamé a mi tío Rubén, le digo, tío, me acuerdo que, ¿te acuerdas que te dije de un cierto verso? Era algo que me quedé como sorprendido porque sentí que en ese momento el Espíritu Santo me dio la revelación de lo que la palabra me estaba tratando de decir. Y aquí cuando leemos y dice no améis al mundo, lo que dijiste, Giancarlo, sí es algo que cuando uno nace de nuevo, deja de hacer las cosas que hacíamos antes en el mundo. Por ejemplo, si uno ha renacido de nuevo, ya no estamos viviendo como vivíamos antes. No estamos haciendo las cosas que hacíamos en agradar a nuestra carne. Por ejemplo, viniendo a asistir a la iglesia. Dios nos da a nosotros a poder escoger y elegir si venimos o no. Y uno dice, no, pues hoy quiero quedarme en la casa, quiero ver Netflix, o quiero ver novela, o quiero ver lo que cualquier persona se deleita en hacer. Pero yo digo, en mi opinión, no creo que es pecado que alguien lo mire, pero cuando alguien pone eso en primer lugar, en vez de escoger a Dios, ese es el pecado. Cuando digo una vez más, hay que no amar a las cosas del mundo. Y ahí dice después, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? Que el apóstol nos está dando, que ya no vivimos como vivíamos antes. Yo se los puedo decir que tengo 1 año y medio viniendo a la iglesia. Y es algo que me ponga a pensar y decir, ¿cómo yo sé que yo tengo el amor de Dios en mí? Y es con el simple decirles de que cuando viene viernes, yo me gozo en venir a la iglesia. Es algo que yo quiero hacer. No lo hago por compromiso. No lo hago por quedar bien con todos. Me encanta estar aquí con ustedes en la familia espiritual. Me gusta estar aquí compartiendo porque ¿qué hacemos? Platicamos sobre las cosas espirituales, las cosas eternas. Ya no estamos hablando de las cosas del mundo como cuando antes nos juntábamos con la gente hay que decir, en las fiestas. Uno habla solamente de ¿qué? De las cosas del mundo. ¿Cómo está el trabajo? ¿Viste aquella muchacha? O la muchacha dice, aquel hombre se ve bonito, X cosa. Esas cosas, el Señor poco a poco se lo va arrancando de uno. ¿Sí, hermano? Sí, no, quería comentar también un poquito con respecto, ¿no? De no amar al mundo, como dice, ¿verdad? No amar, ¿me entiende? Al mundo. O sea, hay cosas que nosotros en este mundo, pues, como el trabajo, ¿no? Es algo que nos necesitamos. Sí. Pero nos está hablando de amar, ¿me entiende? De amar. Porque si amamos más el trabajo que venir a buscar al Señor, son cosas, el trabajo es algo que necesitamos, pero es algo que pertenece a este mundo. Amén. Como cosas como el deporte, ¿me entiendes? El deporte es algo que, o el gimnasio, cosas que pertenecen a este mundo. O sea, lo que está hablando es un sistema de este mundo, ¿me entiendes? Que nosotros no debemos, como dice Romanos
Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, que no nos moldeemos a la forma de como este mundo, como este siglo va corriendo. Porque si nosotros amamos más esas cosas que al Señor, y ahorita en este tiempo, hermano, mucha de la iglesia está amando más las cosas del mundo, dejando al Señor en segundo lugar, ¿me entiendes? Por eso Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra, porque se va a enfriar, ¿me entiendes? La gente va amando más las cosas de este mundo, lo terrenal, que al Señor. Entonces está hablando de todo, no importa lo que se refiere a este mundo, todo, hermano, nosotros no podemos dejar al Señor en segundo lugar y dejar lo de este mundo en primer lugar. No podemos, si estamos haciendo eso, sea lo que sea, el trabajo, sea la familia, sea lo que sea, no podemos poner a esas cosas en primer lugar y dejar al Señor ya por último. Amén. Porque todo eso pertenece, y por eso nos manda a poner nuestra mirada en las cosas celestiales, no en lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero, sea lo que sea. Amén. Sí, eso es muy cierto, hermano. Como dice, la vida terrenal, uno preocuparse por su mejor vida aquí. Así es cuando uno se da cuenta diciendo, yo amo más al Señor o amo más a las cosas de aquí. Y uno solo simplemente tiene que ver cómo uno está viviendo su vida, así como está diciendo usted ahorita, hermano. No se me olvida que a veces uno se enfoca mucho en el trabajo. Yo se lo he dicho al pastor, yo este año no quiero trabajar tanto. Antes eso era algo que yo ponía en primer lugar, era un ídolo para mí. Ahora ya que lo puedo entender, porque antes era trabajar, pero por más que uno trabaje, no le llenas el vacío. Lo que le llena el vacío, ya sabemos todos que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entra al corazón y empieza el proceso, la transformación, eso es algo que uno se da cuenta que uno ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y como digo ahorita, alguien me podrá decir qué es un ejemplo, pues las cosas, aparte con el trabajo, ¿qué más otras cosas pueden ser cosas de este mundo? Lo material, las cosas materiales. Sí, como algo así específico. Mira, yo me di cuenta cuando me chocaron mi carro, yo que siempre lo tengo bien cuidadito y esmerándome para cuidarlo y esto. Yo choqué y es una cosa que a mí como que no me importó, no me importó. Yo estaba relajada, estaba tranquila, sentía una paz. Al principio uno como que se impresiona, ¿ves? Pero ya después dije, papá, toma el control y todo va a estar bien. Ya, sentí una paz tremenda y llegaron, porque fue cerquita saliendo de mi trabajo, llegaron todos los supervisores, llegaron todo el mundo, papá, todo el mundo me rodeó, que hasta el Señor se puso así como asustado, guau. Y yo sentí tremenda paz, tremenda calma, y no, como no me interesó. Ya en mi aseguranza se lo llevó la grúa y todo bien, yo alegre y contenta, como si nada hubiera pasado. Y esa es una señal. ¿Cómo no? Una señal ahí que uno dice, antes, usted como lo está diciendo, hermana, podía haber dicho, ay, mi carro, ay, ¿qué voy a hacer? Pero usted hoy eligió venir a la iglesia a dejar que el Señor la bendiga, que Él se encargue de esos problemas pequeños que nosotros a veces en nuestra mente tan limitada las hacemos así, las inflamos como un globo y decimos, en realidad eso es tan importante. Si el Señor Todopoderoso nos puede dar lo que Él le plazca, Él le puede dar 2 carros, hermano, 3, pero esa es una cosa. Yo puse aquí nomás algo rapidito: dinero, que lo dijo hermano, trabajo, ¿eh? Fama, poder, deportes, son cosas temporales, ¿verdad? Y eso es algo que, como les dije, es algo que a veces cuando estoy en el trabajo, yo siento una gran bendición de poder trabajar con mi tío. Trabajamos juntos y compartimos con él y yo la palabra. Estamos
constantemente, así como el pastor lo dice cuando platica con Michael, que también se la pasan ellos platicando, ¿verdad? Y eso me recuerda que dice hierro con hierro, ¿verdad? Sacándonos filo, platicando de las cosas del Señor. Y platicamos ahí con la gente y siempre les decimos, no te preocupes tanto en lo del trabajo. Yo sé que el dinero se necesita, pero no lo es todo. Y uno se da muy cuenta de eso, como les dije. El Señor a mí me ha bendecido con un buen puesto, un buen trabajo. Y todo lo que tengo es porque Él me lo ha dado. Y eso era algo que antes yo me enfocaba mucho en el trabajo. Pero ahora no me siento así. Ahora digo yo, esas cosas, Señor, si tú algún día me las quitas, como dijo la hermana hace un momento, no hay problema. Mientras que yo te tenga a ti conmigo, es lo más importante. Amén. ¿Están de acuerdo? Gloria a Dios. ¿Y cómo recibimos el amor del Padre en nosotros? Hermano Joel, ¿me podría leer en Juan 3:3, por favor? Del 3 al 8, por favor. Si pueden abrir sus Biblias al mismo apóstol, ¿verdad? Juan 3:3. Sí, 3 al 8, por favor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí lo dice muy claro, ¿verdad? El que no es nacido del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Amén, aleluya. Yo no sé si ya se los he compartido, pero cuando yo estaba antes perdido en el mundo y me sentía ese vacío, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué teniendo buen trabajo, buena salud, mi familia en bienestar, hacía lo que quería en el mundo, pero nunca me sentía yo lleno? Siempre me faltaba algo. Y esas son preguntas que yo me hacía, que nunca podía yo tener paz, la paz verdadera. Pero nunca se me va a olvidar ese momento cuando yo le llamé al pastor y le expliqué mi situación. Sí, ya se me había hinchado mi rodilla. Sí, ya me había pasado algo. Porque el Señor trata con cada uno de la forma en que a Él le plazca. A mí me hinchó mi rodilla y dije yo, esto está muy raro. Voy al doctor y me dicen que no tengo nada, pero ¿por qué tengo una rodilla tan hinchada? Y me dice, no, pues hicimos MRI y no hay nada. Eso también a uno Claro. no puede uno dormir, uno se preocupa, pues, wow, ¿qué está pasando?
Pero el pastor me hizo la pregunta que me dijo, ¿tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón? Y dije, no, pues que yo sepa, no. No sé qué significa aceptar al Señor. Y me dijo, pues lo tiene uno que hacer confesando con su boca. Y Él va a entrar a tu corazón y te va a cambiar de adentro para afuera. Aleluya. Yo no entendía en ese momento qué significaba eso. Pero dije, ya le he tratado por todas las formas, pero en el mundo no hay solución. Jesucristo es la solución. Y le dije al pastor, está bien, lo quiero hacer. Lo voy a intentar porque yo creo que él me puede ayudar. Y en ese momento pues cerré mis ojos, hice la oración, estaba enfrente de mi hogar, en mi vehículo, lo hicimos por teléfono. Uno a veces cree y piensa que tiene que hacerlo de cara a cara, pero yo lo hice por teléfono. Y cuando empecé a decir las palabras, luego allí el Espíritu me quebrantó. Aleluya, gloria a Dios. Empecé a sentir algo que jamás había sentido en mi vida. Lloraba, pero me sentía como con una paz, una tranquilidad, como que alguien me decía, como vas a estar bien, yo te voy a cuidar, no te preocupes. Por eso en las redes sociales, cuando hacemos estos videos, el pastor, yo sé que al final de ellos siempre dice, hermano y hermana, si usted está escuchando este mensaje y lo está tocando, es el Señor que está tocando a la puerta de su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos arrepientamos. Quiere que dejemos el mundo atrás y lo sigamos a Él. Y en ese día, pues yo sentí ese fuego, el fuego de Dios, que es algo que, como les digo, en el mundo uno nunca lo vaya. Pero Dios es más que bueno. Y le doy gracias siempre a Él, que como dice los salmos, ¿verdad? Tú rescatas mi alma del hoyo. ¿Cómo uno no estar tan agradecido con Él? Porque el infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para los ángeles caídos. Y si leemos la palabra de Dios, ahí dice que solamente un pecado nos aparta de Dios. Un solo pecado. Pero ahí es cuando miramos la cruz de Jesucristo, ¿verdad? Por su gran sacrificio, que Él es el que nos une a Dios. Es algo que yo les digo, cuando estoy en mi tiempo, en mi casa solo, yo veo ese tiempo como voy a aprovecharlo. Es mi tiempo adecuado para ponerme de rodillas y empezar a orar y a comunicarme con mi Creador, el que me dio la vida, el que me trajo a este mundo. Así como a todos ustedes, es algo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Hermano maestro, ¿me permite? Sí, pastor. Tengo un pequeño comentario aquí de lo que está diciendo, muy interesante. Me alegro el testimonio que está dando de cómo vino al Señor, ¿verdad? Bueno, aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan, verso 15 dice, no améis al mundo. Ahora, esto es un imperativo, es una orden del Espíritu Santo usando al apóstol amado, al apóstol Juan. Es un imperativo, es una orden, dice, no ames al mundo y punto, ¿ok? No dice te sugiero o yo pienso que debería, no te da opciones, es un imperativo y eso es muy importante porque así habla Dios, ¿verdad? Pero cuando dice no ames al mundo,
La palabra mundo es muy importante que la entendamos, porque aquí no está hablando del mundo de las estrellas, del espectáculo, el mundo de los astros, el mundo del deporte, el mundo de... Usted sabe, ¿verdad? Si dice no ames al mundo, esto quiere decir que no te deleites en el mundo. Y nos preguntamos por qué, hermano. Desde que Adán y Eva pecaron por causa de Satanás. Satanás los tentó y ellos cayeron en el pecado. Este mundo se contaminó, hermano. Entró el pecado al mundo. Y eso es lo que miramos en este mundo. Cuando dice mundo se está refiriendo no solamente a cosas, se está refiriendo al mundo de los seres humanos que viven sin Dios, haciendo su propia voluntad, matando, robando, adulterando y una gran lista, ¿ok? Ahora, dice que el príncipe del mundo, ¿quién es, hermano? Satanás. Es el diablo, es Satanás, porque Adán y Eva se rindieron a esa tentación, ellos obedecieron a Satanás antes que a Dios. Entonces Adán le entregó, por así decirlo, las riendas de este mundo. Era vicegerente de Dios, pero él entregó a Satanás todas las glorias y todas las cosas del mundo. Es lo mismo que Satanás le ofrece a Jesús, ¿verdad? El mundo y la gloria de ellos. Pero ¿por qué Jesús no acepta eso? Porque sabe que el mundo y las cosas que están en el mundo están corrompidas, están dañadas, están condenadas a la destrucción, hermano. Por eso este mundo, con los seres humanos que no confían en el Señor, dice que va a ser quemado por el fuego de Dios y el mundo va a pasar. Pero solamente el que no ama al mundo, sino que hace la voluntad de Dios, ama más a Dios que al mundo, es el que va a permanecer para siempre. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, ya aquí ya entra más en detalle, ¿ok? Al mundo en general son los seres humanos que no aman lo que ellos aman, que aman el pecado, aman la maldad, se deleitan en lo impuro, en lo sucio, en lo asqueroso, en lo que es maldad, lo que es el pecado. Ellos se deleitan en el pecado, en la maldad, en hacer lo que Dios prohíbe. Y luego agrega, ni tampoco amen las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo? Usted ya mencionó algunas de ellas, ¿verdad? Pues los bailes, las discos, los deseos de la carne, la lujuria, el deseo de los ojos, y los deseos de la carne es un puño y un montón. Las cosas del mundo tienen que ver con el dinero, tienen que ver con la fama, el prestigio, tienen que ver con casa, carro, deporte y drogas. Y bueno, ahí entra todo, hermano. Amar al mundo significa que el mundo, lo que la gente hace sin Dios, eso toma control de mi vida. Amar al mundo o las cosas que están en el mundo significa que yo le doy más prioridad, como usted mencionó. Trabajar de malo no, pero poner mi trabajo en primer lugar, eso se convierte ya en un ídolo. ¿El dinero es pecado? ¿Tener dinero es pecado? No, pero ya cuando yo amo más al dinero, ¿verdad? Ahí ya se convierte en un rival de Dios, en un ídolo. ¿Es malo el deporte? No, pero ya cuando el deporte toma primer lugar en mi vida, se convierte en un ídolo. ¿Es malo comer y beber? No, pero vivir en parrandas, en comilonas, en fiestas y vivir para comer es glotonería, hermano, es gula. Entonces quiere decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no me voy a someter al mundo ni a las cosas que están en el mundo. En otras palabras, no podemos hacernos amigos del mundo. El mundo está hablando de la gente que no conoce a Dios. Yo conozco muchos cristianos que dicen, no, yo amo a Dios. Pero cuando los invitan los amigos, ¿verdad? Aquí y allá, al deporte, a la disco, o bueno, a cualquier cosa, prefieren irse con sus amigos que venir a la iglesia. Prefieren las cosas del mundo a las cosas
espirituales. Las cosas del mundo es lo material, es vamos a decir, lo que es materia, lo que le gusta a la carne, lo que le gusta a los ojos, lo que trae satisfacción a la carne. Pero las cosas contrarias al mundo, ¿qué es lo contrario al mundo? ¿No será lo espiritual? Seguro que yes. Dice, busca primeramente el reino de Dios que es espiritual y lo demás Dios te lo va a proveer. Entonces cuando ponemos a Dios en primer lugar, vamos a mirar ahí que esa es la voluntad de Dios, ponerlo en primer lugar. Y el que pone primero a Dios en todo, Él va a permanecer para siempre, hermano. Que aprovecha al cristiano que gane fama, prestigio, gane dinero, o sea, que tenga de todo, pero no dé el primer lugar al Señor, ¿verdad? ¿O qué recompensa va a dar el cristiano, verdad? Para comprarle salvación a su alma. Mire, esto es sumamente importante y hasta aquí me detengo, pero este comentario es para que hagamos conciencia de que no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo significa que yo le voy a dar la prioridad a Dios en todo, porque cuántas cosas hay en el mundo. No solamente estamos hablando de carros, casas, estamos hablando de deporte, estamos hablando de diversiones, estamos hablando de placeres, de fiestas y un montón de cosas, hermano, por las redes sociales, por los medios de comunicación, que mucha gente no viene a la iglesia porque aman más las cosas del mundo. Y ahora por las redes sociales, ¿cuántos no pasan horas y horas con el ídolo favorito? ¿Cómo se llama el ídolo favorito, hermano? El teléfono, el becerro Dios lo dice el hermano Ciel, ¿verdad? Y dice, no te harás imagen, y pasan 3, 4, 5 horas frente a la imagen adorando su celular, porque aquello que tú le das prioridad y más tiempo, ese es tu Dios, ese es tu ídolo, y eso nos hace idólatras, nos hace mundanos, nos hace carnales, nos hace, ¿verdad? Vamos a decir, contrario a Dios, nos hace carnales, y los que viven en la carne, ¿pueden o no pueden agradar a Dios, hermano? No, gracias, hermano. Ahí lo dicen Romanos. Uno no puede vivir en la carne y agradar a Dios. Así le dice su palabra. Gloria a Dios. Aquí otra cosa que puse es que otra forma o evidencia de ver cómo uno vive su vida es como uno puede tener la evidencia, como está diciendo el pastor, ¿verdad? Uno poniendo las cosas del mundo primero, pero usted también se puede dar también de la otra manera, que usted está agradando a Dios por hacer las cosas del Espíritu, que viene siendo la oración, que es tan importante, es tan poderosa. Es una arma que el Señor nos da a nosotros. Simplemente hay que usarla. Yo sé que cuesta. ¿Por qué? Porque el que vive en la carne no lo puede hacer. Leer su palabra. También a veces, como ya se los había comentado, que a mí leer, para mí eso no era algo que a mí me gustaba hacer. Iba a la escuela y leer no era ¿cómo se dice? Mi cosa favorita que hacer. No era mi preferencia. Para mí siempre era yo de matemáticas. Es lo que el Señor a mí me dio de la escuela, ¿verdad? Pero leer no podía. Yo leyendo hasta un libro secular, lo leía y me daba sueño, imagínense. Y ahora que siento los ataques del enemigo, que como el pastor a veces que nomás lo tocan a uno y ahí se queda. Pero por eso, como les dije hace rato, orando el Señor que nos ayude a leer su palabra, que es algo que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Otra señal es cuando uno ayuna. Ayunando nos ayuda también a acercarnos más a Dios. Luego el pastor ahorita, hagan la comida al lado un rato, cálenlo por sí mismo y ustedes van a ver que es algo
que le da una ¿cómo le diré? Una paz y tranquilidad, fortaleza. Uno anda, gloria a Dios, aleluya, donde quiera que ande. No nomás aquí en la iglesia, también allá afuera. Ahí uno ya no se le hace tan difícil ir. Como dice, no anda uno apagado en el espíritu, anda uno encendido, uno, ¿sabes qué? Uno trae ese oído espiritual cuando el Espíritu Santo le dice, hey, habla con esa persona. Él necesita de mí. Y uno es obediente y va. ¿Y qué pasa después? La persona acepta a Jesucristo y dice uno, wow, gloria a Dios por eso, ¿verdad? También otra señal es congregarse, venir a la iglesia. Vivimos en un país que desafortunadamente la libertad a veces trabaja en contra. Ahí dicen, pues ahí voy cuando tenga tiempo. Cuando vamos a evangelizar, ¿qué es lo primero que mucha gente dice? No, pues fíjate, pues es que no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Digo, wow. Ahí se dan cuenta que ellos no ponen las cosas que permanecen para siempre, que es a nuestro Dios, en vez de las cosas temporales. Y evangelizar también. Sí, hermano. No, le queda una pregunta. Sí. Pero, ¿por qué no debemos amar al mundo? ¿Por qué no debemos amar al ¿Por qué mundo? no debemos amarlo? O sea, le pregunto porque aquí dice, pero nomás le pregunto para que usted nos diga por qué razón no debemos amar. Pues no debemos amar al mundo porque el que ama al mundo se hace enemistad de Dios. Ahí mismo lo dice su palabra, no lo digo yo. Si uno ama más al mundo, sabe que está en contra del Señor. Yo digo que hay mucha gente que no le tiene el temor a Dios porque siempre dicen que Dios es amor. Oh, el Señor me va a perdonar. Oh, el Señor es misericordioso. Pero el Señor también es justo. El Señor también ve todo lo que hacemos, ¿verdad? Sabemos que Él es omnisciente, omnipotente. Lo sabe todo, está en todos lugares, ¿verdad? Pero si le contesté o quería elaborar, hermano. No, es que en el 16 dice que porque todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y yo le pregunté, ¿por qué no debemos amarlo? Porque aquí dice, porque no, ahí dice, porque no provienen, no debemos amarlos porque no provienen del Padre, porque no vienen de Dios. O sea, es porque no vienen de Dios. Aquí dice, porque no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, nosotros debemos amar todo aquello que viene de Dios. ¿Verdad? Nosotros amamos a los seres humanos, a las personas, porque Dios los manda a amar al prójimo, ¿no? Amar al prójimo, a las personas. Pero todo lo que está en el mundo, pues no provienen del Padre, dice, sino del mundo, de ese sistema que estamos hablando del mundo. Porque por eso no debemos amar lo que está en el mundo, porque no vienen de Dios, porque aquí dice que no. Todo eso no proviene de Dios, es la razón porque no proviene de Dios. Así es, hermano. Y pues podemos ver un ejemplo en Gálatas. Si hay alguien que quiere leérmelo o escojo a alguien. En Gálatas 5:19 al 21. Adelante. Y fiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os
le he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ahí lo dice, ahí. Yo cuando leo eso, ¿verdad? Es bastantes cosas. Lo digo el pastor ahorita también, ¿verdad? Hay bastantes cosas en este mundo que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Somos peregrinos aquí. Cuando uno ya recibe a Jesucristo, uno ya se aparta de esas cosas, se aleja. No les voy a decir que a veces la gente, yo creo que a veces piensa que pasa como de inmediato, de un abrir y cerrar de ojos, pero no, es un proceso. Y algo que sí lo tengo por seguro es que cuando uno se hinca de rodillas y le pide al Señor, prepárense por lo que le están pidiendo al Señor. No digas, Señor, cámbiame y transfórmame, y de repente te empiezan a pasar cosas y dices, wow, pero ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué estoy sufriendo? Bueno, pues de rodillas se lo estás pidiendo al Señor que te cambie. Él va a empezar a quitar esas raíces que uno tiene de mal, del pecado que tenemos. Es la enfermedad que tenemos como humanos, ¿verdad? El pecado. Y lo único que sabemos que limpia el pecado es la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como estamos viendo ahorita ahí donde dijo usted, hermano Enrique, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Cuando ahí dice los deseos de los ojos, el Señor Jesús dice en Mateo 18:9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Eso es algo serio, ¿verdad? Desafortunadamente pues tenemos que ver a dónde vamos y las cosas que estamos haciendo todos los días, si no, no podemos operar. Pero una cosa es que alguien mire a alguien y luego uno siente como convicción, ¿verdad? Y se voltea y dice, no, ya no tengo eso de codiciar a una mujer, X cosa, porque sé que no es correcto. Yo sé que eso es un deseo de la carne. El pastor nos ha enseñado aquí cómo reemplazamos esos malos pensamientos con algo positivo, con la palabra de Dios, que es nuestra espada. ¿Alguien tiene otro comentario, otra pregunta? Quería comentar que, ¿verdad?, lo que dice en el versículo 15, ¿verdad?, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo digo, ¿verdad?, lo que yo creo que no se refiere a lo que es como lo que es el mundo físico, o lo que en él habita, como la humanidad, o lo que, por ejemplo, las playas o X cosas, las cosas que están en el mundo, ¿verdad?, por naturaleza, los árboles, las montañas y todo eso. Yo sé que eso son cosas que Dios creó, ¿verdad?, pero aquí yo creo que se refiere a lo que es, ¿verdad?, lo que es el mundo, lo que el mundo trae, los resultados que el mundo trae, ¿verdad?, si uno lo ama, que son como lo que estamos hablando aquí, ¿verdad?, todos los hermanos, que vienen siendo los placeres. Pues sabemos que uno si alguien hace algo que le conviene o le place, ¿verdad?, a este mundo, ya como un cristiano sabemos que lo va a traer resultados, ¿verdad?, malos. Puede ser que si nosotros a veces, o antes cuando estábamos en el mundo, practicábamos tantas cosas que ni nos dábamos cuenta, ¿verdad?, qué efecto los estaba haciendo a nosotros. Éramos egoístas y no lo sabíamos en el mundo, ¿verdad? Pero ahora como cristianos sabemos que todo eso ahora, ¿verdad?, por eso aquí el apóstol Juan, ¿verdad?, dice que no amemos al mundo. Sabemos que
que lo dice, como dijo el pastor hace rato, o sea, es un mandato, es algo, no dijo que a ver si sí o a ver si no, o sea, que los han mandado, que no lo amo, porque sabemos que nosotros como cristianos, si sé que tenemos la lucha y es difícil, pero si volvemos nosotros al mundo, sabemos que los va a ir peor, más ahora aún que como cristianos sabemos, ¿verdad?, qué los trae, porque claro, cuando estábamos en el mundo estábamos cegados, no entendíamos las cosas, pero ahora como cristianos el Señor los ha quitado esa venda y ya podemos ver claramente, ¿verdad?, los resultados. Y es lo que yo quería comentar, que antes en el mundo no podíamos ver ese resultado de lo que andábamos haciendo, del egoísmo, la vanagloria. Sabemos que todo lo que, como aquí dice, que el hermano Enrique preguntó, ¿verdad?, lo dice aquí en el versículo 16, que todo lo que proviene, ¿verdad?, del mundo no es del Padre, lo que es la vanagloria, los deseos de la carne. Sabemos que todo eso es lo contrario de lo que proviene de Dios, porque sabemos lo que proviene de Dios es el amor, ¿verdad?, la justicia, la paz, ¿verdad?, la humildad. Y pues eso quería yo compartir, de lo que mi criterio, de lo que yo entiendo de este pasaje. Amén. Porque ahí también en Gálatas, ¿verdad?, leyendo un versículo adelante, dice los frutos del Espíritu. Y pues esas son cosas que, como les digo, son evidencias que el Espíritu de Dios está en cada uno, que ya lo recibe a Él y saben que hay una transformación genuina, hay un cambio. Yo antes me preguntaba, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué la gente que va a la iglesia no hay cambio en ellos? ¿O por qué se dicen ser, oh, yo soy cristiano, pero no hay cambio en ellos? Son así enfrente de la gente, pero ya después uno los halla y andan ahí diciendo malas palabras. Y digo yo, wow, pues ¿ha nacido esta persona de nuevo? ¿O por qué es, no sé, maybe yo digo, como estaba mencionando hace rato al principio, ¿verdad?, maybe todavía son niños en la fe y apenas van empezando y necesitan que el Señor remueva eso de ellos. Pero tenemos que sembrar en el Espíritu a cosechar la vida eterna. Sabemos que sembrando en los deseos de la carne, eso no nos va a traer nada bien. Como está diciendo ahorita el hermano Joel, que uno antes de recibir a Cristo se deleita en los pecados, uno ni sabe la maldad que uno está haciendo, pero ya después de recibir al Señor Jesucristo, uno se da cuenta y dice, wow, no puedo creer que yo hacía esas cosas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué era yo tan mentiroso? ¿Por qué era yo un estafador? ¿Por qué era yo bastantes cosas, verdad? Muchos pecados. Pero sabemos que lo que tenemos que hacer es recibir a nuestro Señor Jesucristo para que nos cambie, para que Él haga la obra en nosotros y no, como dijo el pastor al principio, nos apartamos de Él por el pecado que fue introducido por Adán. Y el segundo Adán, Jesucristo, es el que nos vino a religar con nuestro Padre Celestial. Y por eso le digo, gloria a Él, gracias por Él, que a Él vino. Cuando uno empieza a entender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, es algo que lo tenemos que siempre apreciar y valorar. Nunca nos podemos cansar de dar gracias a Él por eso. Es algo que a mí, no sé, yo oro y lloro mucho. Siento eso, que el Señor me hace recordar ciertas cosas. ¿Te acuerdas cuando eras así? ¿Te acuerdas cuando vivías en la carne? Y ahora siempre digo, Señor, como dicen las alabanzas, yo quiero más de ti, quiero conocerte a ti.
Y aquí en el 16, donde dice la vanagloria de la vida, ¿nos podría decir un ejemplo, hermano Ociel? ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es como andar presumiendo cosas que uno logra obtener con la ayuda de Dios, aparte con la ayuda de Dios, porque si fuera con la ayuda del mundo, pues entonces no fuéramos cristianos, pero aparte con la ayuda de Dios, y andar presumiéndole, por ejemplo, a un hermano, a una hermana, que uno puede esto, que puede la otra, o sea que ya está presumiendo cosas que Dios le está dando, y eso también es vanagloria, para decir yo hago esto y hago el otro, y nunca decimos es porque Dios me lo está dando. Eso es parte de vanagloria también, andar de presumido uno haciendo cosas. Por ejemplo, si yo tengo un buen trabajo o un buen cargo y nunca le digo a los hermanos que es porque Dios me lo está dando, sino que es porque mi propia fuerza o por la inteligencia que yo tengo. Esa es parte de la vanagloria de la vida. Amén. Es uno robándole la gloria a Dios, ¿verdad? Por las cosas que Él hace. Como se le dije hace rato, todas las cosas que nosotros tenemos no son de nosotros. Cuando uno se pone en realidad a pensar y decir, mi casa que tengo, sí, aquí en la vida terrenal tengo un título que dice que es mío, pero sabemos que todo es del Señor. Y yo digo, pues no es bueno que le robemos la gloria al Señor, y hay muchas formas. Yo nomás quería comentar un poco los mismos reinos y la gloria que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto por el Espíritu. Eso es lo mismo que ofrece Satanás a todo ser humano. Lo que pasa que cuando nosotros estamos en Cristo ya no estamos en el mundo. Ahora estamos en Cristo, ahora quien nos está dirigiendo es el Espíritu Santo, porque realmente es lo que muchas personas, digo algunos que se llaman cristianos, porque no han sabido discernir lo que es del Espíritu y lo que es del mundo y todo lo que estamos hablando, de lo que existe en el mundo, porque claramente dice allí que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Podemos, como ya mencionaron todos, el pastor, los hermanos, que sabes que son las cosas del mundo, ¿verdad? Hay son muchas cosas, como se dijeron, que esa fama, todo, puede ser posesiones, carros, lo que sea, dinero, placeres de este mundo. No debemos amar eso, porque sabemos que si realmente lo amamos todas esas cosas, el amor de Dios no está en nosotros. Así es decir, el Espíritu Santo no nos está guiando, o no está guiando a los que no lo tienen, porque realmente no lo tienen. Porque muchas veces, mucha gente, la mayoría hoy en día, en muchas iglesias supuestamente son hermanos, pero viven en la carne, porque realmente en amar a Dios y que el amor de Dios esté en nosotros es darle el primer lugar a Dios sobre todas las cosas, no importando lo que hay en esta vida. Porque Él mismo, el Señor Jesucristo, dijo que si alguno ama padre, madre, hijos o posesiones de este mundo, dice, y lo pone en primer lugar, no es digno de mí. Realmente es la verdad, porque también en la carta de Romanos dice, en el capítulo 14, 17, dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Amén. Amén, aleluya. Así es verdad. Y así como vamos leyendo la Biblia, vamos viendo cómo la Biblia se conecta de muchas formas y maneras, ¿verdad? Y yo antes me preguntaba, decía, pues ¿dónde puedo leer? Pero uno cuando va leyendo, como le digo, pidiéndole al Espíritu Santo, guíame, Señor. Dime dónde leo, qué es lo que tú me quieres demostrar. Yo empecé leyendo en los evangelios. Ahí es donde empecé y gloria a Dios por ello. Amén. Es algo que yo les voy a ser honesto.
yo no conocía a Jesús cuando yo vine a la iglesia. Sí, le hablan de Jesús, pero uno en realidad se pregunta, ¿conozco a Jesús? Pero ya uno leyendo los evangelios es como que queda uno asombrado, como wow, las cosas que él decía, la sabiduría que él tenía es como ninguna otra. Uno se queda, como le digo, no había otro como él era el único, ¿verdad? Y la cosa es que él nos manda a que nosotros seamos como él, que sigamos sus pasos, que seamos como él, que él después de administrar, en vez de irse a dormir, él estaba en el espíritu, se iba a orar toda la noche. Esas cosas no son fáciles de hacer, pero el Señor sí lo recompensa a uno cuando hace esas cosas. Y yo se lo digo porque a veces a mí el Espíritu me ha impulsado a hacer eso y no es fácil. En el último versículo que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es como les dije hace ratito, ¿verdad? Que ahí en Gálatas también dice, ¿verdad? Que hay que sembrar para la vida espiritual, para lo que es importante en esta vida. Ahorita que estaba comentando hermano Rubén, me estaba poniendo a pensar que no sé si ustedes ven cuando los artistas reciben los trofeos o X cosas, y lo primero que dan y dicen y que dicen, bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Dios, después a mi familia y después a tal persona. Y mucha gente dicen eso, pero lo dicen de labios, porque si se fijan cómo están viviendo su vida, yo se los digo porque yo lo hacía antes. Yo decía, no, Dios para mí primero, pero no le estaba dando yo el primer lugar a Dios. Era completamente al revés, como lo decía. Decía Dios, familia, amigos. Pero no, les daba a mis amigos el primer lugar, porque me iba a tomar con ellos. Y después a mi familia. Y ya al último, si tenía tiempo, a veces le daba gracias a Dios. Pero eso es cuando uno está viviendo en la carne. Pero en el espíritu ahora sí ya es diferente. Uno le dice, Señor, ayúdame a administrar mi tiempo. Yo sé que el pastor me lo ha dicho, tenemos 24 horas en el día, y en tus 24 horas del día tú tienes que saber cómo trabajar, comer, pasártela con tu familia, pero siempre darle tiempo a Dios. Y mientras que uno tenga esa disciplina, así se puede hacer. Y entre más uno se va conectando con el Señor, yo no quiero decir que se le hace más fácil, pero el Señor sí le da fuerza y sí le da ese querer de hacerlo. Yo al principio batallaba para venir a la iglesia. Ahorita le doy gloria al Señor, que Él me ha ayudado mucho. Como les dije hace rato, viene viernes, vamos a la iglesia, vamos, quiero congregarme, porque sabemos que la iglesia es restaurante, hospital, y también es una escuela. Venimos aquí como a la escuela a aprender, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita es una enseñanza para que cada quien aprenda. Es un restaurante, ¿verdad? Porque nos estamos alimentando con la palabra del Señor. Y es hospital para los que están caídos, enfermos, salgan mejor de cómo entraron aquí. A veces no quieren venir y dicen, oh, no, estoy enfermo, voy a pedir por oración. Bueno, a veces sí se entiende, a veces sí es verdad, ¿verdad? A veces uno no se puede ni parar. Estamos tan débiles en la carne, pero
Pues no sé si alguien más tiene otro comentario. ¿Pastor? Sí, hermano, ya se dijo, ¿verdad? Lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Y todo eso vemos que el cristiano tiene dos naturalezas. Eso nunca hay que olvidarlo. El ser humano nace de papá y mamá y tiene la naturaleza humana pecadora. Pero cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, nacemos ya de lo alto, en lo espiritual. Y el Espíritu Santo es el que va a implantar la naturaleza divina de Dios en nosotros. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos los cristianos dos naturalezas. El pecador no las tiene, él nada más tiene una, que es la naturaleza mala, pecadora, que es como un monstruo, es un poder, una fuerza. Realmente es muy importante meditar y pensar en esto, de que el que ha nacido de nuevo, lo natural de él es buscar lo espiritual, buscar las cosas de Dios de lo alto, ¿verdad? Pero el cristiano tiene dos opciones: o puede vivir en la carne o puede vivir en el espíritu. Vivir en la carne es yo decidir satisfacer los deseos de la carne, como es la fornicación, como es el adulterio, la inmundicia, la lascivia, la sensualidad, el incesto, todos los deseos de la carne sexuales. Pero también se agrega una lista. Vivir en la carne es vivir en envidia, en celos, en que borracheras, orgías, iras, enojos, peleas, odio, rencor. Hay una lista larga, y dice Pablo, y cosas parecidas. No le alcanzó, vamos a decir, el papel y la tinta para escribir esa gran lista, hermano. Entonces la naturaleza carnal humana de nosotros es un poder, una fuerza que nos inclina y nos lleva a rastras para hacer lo que a Dios le desagrada. Pero aquí la pregunta es, ¿quién está gobernando tu vida? ¿La naturaleza mala y pecadora o la naturaleza divina de Dios por el Espíritu Santo? Decimos, si tú alimentas más a la carne, ella es la que va a tomar el control y te va a llevar para abajo al infierno. Pero si tú alimentas más la naturaleza que Dios puso en ti, no vamos a alimentar el Espíritu Santo como algunos piensan, no. Vamos a alimentar nuestro espíritu que estaba muerto, pero ahora está vivo. Con él vamos a tener comunión. Vamos a alimentar nuestro espíritu con la palabra. Vamos a vivir en comunión hablando con Dios. Hay un secreto: cuando tú oras, la naturaleza de Dios se agrega más a ti, se fortalece, te agiganta. Entonces, ¿a quién alimentamos más? Es la que va a ganar. ¿Tu espíritu o tu carne? Por eso dice que el Espíritu Santo se nos dio para que con su apoyo, su poder, su fuerza que le da a nuestro espíritu, para que gobierne y controle los pensamientos y los deseos de la carne, y uno así poder crucificar esa carne. Entonces es a quién te dedicas más, a quién obedeces tú, a quién alimentas más. Si es a la naturaleza mala y pecadora o a la naturaleza que Dios puso ya en ti. Entonces, hermano, el cristiano se vuelve espiritual cuando busca la causa de Dios y se fortalece, y con el poder del Espíritu Santo crucifica la carne. Pero el cristiano se puede volver carnal cuando satisface los deseos de la carne. La carne le pide algo y se lo da. Quédate en casita, mira una película, quédate en casita, come todo lo que tú quieras, o vete con el amigo y la amiga por ahí a dar la vuelta, o vete a los deportes, o vete a hacer 1000 cosas que a la carne le gusta. Porque si el Espíritu le dice a una persona cristiana que ore, si él vive en el Espíritu, de inmediato se arrodilla y pasa horas, se deleita.
Pero el carnal, el Espíritu Santo le dice que ore. Y no, hombre, a los 4, 5, 10 minutos ya está durmiendo, es aburrido, no puede orar, no se concentra, o sea, no le llama la atención lo espiritual. Quiere decir entonces, hermano, que la naturaleza en esa persona, su espíritu está flaqueando, está débil, está anémico porque no lo alimenta con la palabra de Dios. Entonces es muy importante que no olvidemos esto nosotros como cristianos, hermanos, porque en el momento que olvidamos que tenemos dos naturalezas, a la que alimentemos más es la que va a ganar, la que va a gobernar. Y ahí está el detalle, dijo aquel, ¿verdad? De que si se pasa más tiempo para satisfacer los deseos de la carne, como es la pereza, la negligencia, como es pues las cosas que a la carne le encantan, le gusta, y vive entretenido en el placer, en la diversión, en el deporte, en lo que la carne le gusta, pero no pone atención a lo que el Espíritu Santo le dice. Tú no puedes vivir para lo pasajero, para lo temporal, para lo terrenal, para lo de este mundo que va a pasar. Si quieres vivir para siempre, tienes que esforzarte, ser valiente, tienes que hacer lo que tu carne no quiere. Por eso se nos llama negarnos a nosotros mismos. Mire, allá en el Getsemaní, Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y también la divina. Y en la humana dijo, Padre, aparta de mí esta copa, que es el sufrimiento, la cruz. En su carne, mire cómo gritó, apártala, no la quiero. Pero luego viene el Espíritu y grita, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ve allí, hermano, ¿quién ganó? ¿Su carne o el Espíritu? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermano. La carne dice, no quiero la cruz, no quiero sufrir, no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero hacer lo que Dios quiere. Es muy difícil, me cuesta mucho. Pero el Espíritu dentro de nosotros gime y nos ayuda y nos dice, tienes que hacerlo si no te vas a morir espiritualmente. Uno tiene que tomar la decisión. Es una decisión entre el poder de la voluntad propia o el deseo de la carne, hermano. Recuerden, tenemos dos naturalezas. A quien tú obedezcas es la que va a reinar y va a gobernar, y esa es la que va a dominar, la que va a dirigir. Qué bueno que sea la naturaleza espiritual en ti y no la naturaleza mala y pecadora, que esa nos va a llevar al infierno. Pero la naturaleza puesta por Dios, si nosotros nos dejamos llevar por ese poder, esa corriente, nos vamos para arriba hasta el tercer cielo, hermano. Tenemos que tomar una decisión. ¿Quieres vivir para el presente? ¿Quieres vivir temporalmente para este mundo? Para satisfacer los deseos de la carne y vivir con Raimundo y con todo el mundo. Es una decisión que el cristiano tiene que tomar. Y el crecimiento, la madurez y el fruto son evidencia de cuál es la decisión que cada uno toma. Por eso podemos mirar en las iglesias la carnalidad, la mundanalidad, la mediocridad, que no hay espiritualidad. Están llenas las iglesias, las megas iglesias están llenas, pero están vacías del Espíritu, o sea, llenas de gente, hermano, manojo, huesos secos, pero vacías del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer para poder vivir en el Espíritu y en la carne? Pues tenemos que hacerlo lo que Dios ordena, aunque nos cueste, porque no está hablando de los miembros, hermano. De nada nos sirve sacar este ojo, con el otro vamos a seguir pecando. Cortarnos el brazo, eso no nos va a quitar el deseo de pecar, o que nos corten un pie para ya no ir a la discoteca o al baile o al pecado, ¿verdad? No, hermano, no está hablando de los miembros del cuerpo nuestro, está hablando de la naturaleza que está en la carne. Es un poder, es un monstruo, es una fuerza. Pero la naturaleza de Dios en nosotros también es poderosa y es la que tiene que gobernar y reinar, hermano. Entonces, ¿a quién alimentamos más? Es la que va a dominar, la que va a controlar, la que va a dirigir y es la que va a ganar. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Y pues sabemos, yo sé que lo escuchan mucho, que estamos en los últimos tiempos,
Hay muchas señales que la venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto, ¿verdad? Hay que siempre estar preparados y, como estamos hablando ahorita, vivir más en el Espíritu. Y pues yo creo que ahí lo vamos a dejar, vamos a concluir, a menos que alguien más tenga algo más que decir. O todo bien, ok, entonces bendiciones a todos, amamos.